Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Bueno, un día más, con una nueva esperanza y una bella oportunidad para servirle al que vive por los siglos de los siglos. El que nos da permiso de ser obreros de su mies y traer estas enseñanzas con un precioso material que nos alientan, que nos abren el entendimiento para que comprendamos que las cosas con Dios no son religión, sino relación con Él. Que no son denominacionales. Cristo no habló de denominaciones. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero a mí, educado en la Escuela Agronómica Salesiana de San Jorge en Ibagué, me enseñaron que si yo me cambiaba de religión me iba para el infierno. ¿Cómo le parece? Yo en esa época estaba listando las maletas porque yo le tenía un miedo cambiarme de religión. Resulta que no me cambié de religión, cambié de vida, porque en esa religión era un vagabundo, un sinvergüenza. Y el Señor me mostró el camino, la verdad y la vida, y ahora le sirvo al que mejor paga, porque sí que paga bien. Aquí me tiene con salud, me tiene lleno de vida. Lo único pues que no tengo que decirle, porque Él es autónomo y soberano, es: papito, devuélvame Amparito, sí. Se la llevó 45 años, me la prestó, pero por favor, en su soberanía, devuélvamela. Lo pido públicamente ante la multitud de personas que están en sintonía de Tiempo con Dios. Devuélvame Amparito, papá. La verdad que la necesito. Pero usted es el autónomo, usted es el que manda. Adelante, mis amados, sigamos con esta doctrina fundamentada en el Evangelio de Jesucristo. En este cuarto día de la semana, cómo se va de rápido, y nos queda y mañana. Y quedamos, bueno, preparados para la otra semana, que viene mejor todavía. Y en la introducción encontramos en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 2, cómo habla el Señor Jesús con tanta autoridad diciendo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y esos vosotros no son los impíos, no son los usureros. Bueno, sigo hablando porque de pronto me regañan. Esto se llama una reserva garantizada por el mismo Señor Jesús. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cómo estás tú con Dios? ¿Dependes de Él? ¿Obedeces a la palabra? Alistando la maleta tranquilo, o no la aliste. Lo llama de un momento para otro, no necesita llevar maleta. Simplemente tenga su mente y su corazón preparado para Él. Entonces, reserva garantizada, se llama esta introducción. Como mi hija es asistente de vuelo, una de mis hijas, dispongo de un pasaje que las aerolíneas dan a los padres de sus empleados. Por un módico precio, por el servicio, puedo volar a cualquier lugar a donde vaya esa línea aérea. No obstante, debo estar en la lista de espera. Eso significa que se me permite abordar la nave solo si hay espacio disponible.
Mientras tanto, colocan mi equipaje aparte con una etiqueta que dice pendiente. Cuando los pasajeros que pagan sus billetes abordan, yo debo esperar entre tanto que me pregunto si vayan a llamarme. Nunca puedo estar seguro de tener un asiento porque la disponibilidad del lugar no, óigame bien, no está garantizada. En nuestro viaje al cielo, óigame pues, la cosa es totalmente distinta. Esa travesía empieza cuando confiamos en Cristo como nuestro Salvador. Debido a su muerte y resurrección, nuestro pasaje al cielo está absolutamente garantizado. No estamos en estado pendiente, hay espacio disponible, nos llamarán. Estos inapreciables privilegios han sido pagados totalmente por el sacrificio de Cristo al morir en nuestro lugar. Sí, como Tomás en Juan 14:5, a veces te preguntas si Jesús va a llevarte al cielo y cómo lo hará. Confía en su promesa, hijo, hija, que está en sintonía de tiempo con Dios. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, dijo el Señor Jesús. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo voy, vosotros también estéis. Esta es su palabra infalible. Puedes contar con ella. Y el pensamiento nos dice que la fe en Cristo es el único pasaje al cielo. Y que el Señor les bendiga. Adelante. Vamos en el primer segmento del día de hoy. Y esta conocida historia, de hecho, ha sido torcida y retorcida de muchas maneras para extraer de ella algún principio sobre el desinterés, la humildad y la generosidad sacrificada. Pero aquí no hay principio alguno sobre la generosidad. Todas esas ideas han sido impuestas al relato, lo cual queda claro en el momento en que consideramos el contexto de las palabras de Cristo, quien había estado proclamando juicio y condenación contra los escribas y fariseos. No debemos asumir que ver cómo esa mujer daba su escasa ofrenda iba a interrumpir tan radicalmente el hilo de sus ideas, a tal punto que iniciaría abruptamente un breve tratado para creyentes sobre generosidad sacrificada. La reacción de los discípulos también confirma que esta no era una declaración divina para la iglesia sobre las ofrendas, de ninguna manera. Ninguno de ellos le pide que aclare sus afirmaciones o se explaye sobre estas a fin de ayudarles a entender si realmente quería que donasen todas sus pertenencias terrenales e imitaran a esta mujer hasta quedarse en la mayor miseria posible. No. Nadie se molesta en preguntar si Jesús está realmente mandándoles dar hasta el punto de convertirse en una carga que otra gente debe mantener. No. Por eso yo les dije ayer que Malaquías fue muy claro en el libro
el último libro del Antiguo Testamento, en la Sagrada Escritura, usted encuentra Malaquías capítulo 3, a partir del versículo 10, lea. Y simplemente el Señor le dice al pueblo de Israel: pues vosotros me habéis robado, les dice el Señor. Y todavía son tan sinvergüenzas. Claro que también fueron 400 años después del silencio de Dios. Todavía le dice: ¿y en qué te hemos robado, Señor? Y el Señor le responde: en vuestros diezmos y ofrendas. Todos quedaron mudos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Traigan los diezmos y las ofrendas al alfolí. Hay alimento en mi casa y pruébenme ahora en esto, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Léanlo, Malaquías capítulo 3 a partir del versículo 10. Pero además complementa la palabra diciendo: y reprenderé por vosotros al devorador, o sea, al ladrón que roba, mata y destruye. Lo reprenderé yo mismo en sus bienes. La palabra de Dios no se equivoca. No es para juzgarla, ni para malinterpretarla. No, es para leerla y ponerla en acción para que les vaya bien. Entonces, no es una carga dar diezmos, dar ofrendas, no. Es una seguridad económica para el resto de su vida y además cortar las maldiciones generacionales que a muchos nos enseñaron que debíamos era dar limosna. ¡Ping! No, señor, la Biblia no dice eso. Ofrendas, diezmos, pactos, primicias, según como haya sido bendecido. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Entonces, de acuerdo a lo que estoy diciendo, ellos sabían que Cristo no la estaba elogiando por su obsequio y tampoco estaba diciendo que estuviera orgulloso de ella o que tuviera un buen corazón. No. Lo que estaba diciendo era que el judaísmo, óigame, era tan corrupto que devoraba las casas de las viudas y que ahí tenían una ilustración al respecto. Pues esa pobre mujer estaba tan engañada por la noción de poder ganarse el favor de Dios entregando todo su dinero que había dado hasta el último centavo. Pero, óigame pues, pero, por lo tanto, lo que aquí tenemos es la condenación del Señor. De cualquiera que manipule su palabra, óigame, y nombre para engañar a la gente con el fin de llenarse los bolsillos. El Señor Jesús, sin lugar a duda, pronunció condenación para cualquier religioso que hiciera una forma personal a expensas de los indigentes y de los desesperados, con promesas de recibir favor divino que llevara al éxito, a la prosperidad, a la salud y a las riquezas. El obsequio, óigame bien, de esta pobre mujer permanece como testimonio de las distorsiones abusivas de esa falsa religión. Conforme se iba alejando junto a los discípulos, el Señor se voltea a mirar al templo
que resplandecía a última hora de la tarde en Jerusalén. Mientras los discípulos hablaban de su belleza y adornos caros, él dice: en cuanto a estas cosas que ven, vendrán días cuando no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. No solo cada uno de los escribas y fariseos recibiría mayor condenación por sus abusos, sino que en poco tiempo todo el sistema religioso, óigame bien, se iba a derrumbar. Apenas 40 años después, Jerusalén y el templo fueron arrasados. Todos los registros genealógicos fueron destruidos y el sistema de sacrificios llegó a su fin. El inminente deceso del sistema religioso judío hizo que la lealtad que Israel le tenía, así como la ofrenda mal dirigida de la mujer, fuera algo todavía más desgarrador. En este tercer segmento resulta una pregunta final. Conforme llegamos al final de la mal llamada Semana Santa, en las horas previas al arresto y juicio de Cristo, tenemos que preguntarnos si este es un mal final. ¿Es esta forma de determinar la historia del Hijo de Dios rechazado, traicionado, afligido y arrestado? ¿Daña o desacredita este aparente fracaso en algo las afirmaciones de divinidad de Cristo? ¿Fue Jesús al final un simple hombre con una extraordinaria percepción de la moralidad y la religión? No. Y Lucas 22 nos muestra por qué. Mire, el capítulo empieza con la conspiración de los principales sacerdotes y los escribas. Después de la recriminación feroz y pública que habían recibido en Mateo 23, la ira que le tenían a Cristo alcanza un nuevo nivel. Ahora están más decididos que nunca a silenciarlo y por fin tienen a alguien con confirmación privilegiada que les ayude. Lucas 22:3 dice: entonces Satanás entró en Judas, porque éste sabía exactamente dónde iba a estar Jesús en el monte de los olivos, e hizo un trato con los principales sacerdotes para guiarlos al Getsemaní, donde finalmente tendría al Señor en sus garras. Ahora es jueves por la noche. Jesús y sus discípulos están en el aposento alto celebrando la última Pascua verdadera, durante la cual Cristo constituye la cena del Señor y advierte a sus amigos que el futuro de ellos no sería fácil. Les habla de la persecución y el odio que enfrentarán por parte del mundo hostil. Antes de hacer una afirmación asombrosa, en la intimidad del aposento alto, Jesús hace la estremecedora proclamación de que Él es aquel de quien se profetizó en Isaías 53. Porque les digo que es necesario que se cumpla en mí
aquello que está escrito y fue contado con los malhechores. Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Lucas 22, versículo 37. Todo en la Sagrada Escritura, desde Génesis capítulo 1, versículo 27, versículo 26, hasta Apocalipsis, el último versículo de Apocalipsis, es la fiel verdad de todos los acontecimientos de la era de la humanidad hasta la inminente venida del Señor Jesús, que está muy cerca, porque prácticamente todo está cumplido. No falta sino que el Señor Jesús venga. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. De esta manera, Israel rechazó la invitación final de Cristo e ignoró su condenación final. Jesús cita en Isaías 53:12, no para aislar ese versículo, sino para enfocarse en todo el capítulo. Dice 2 veces algo parecido tanto al principio como al final en Lucas 22:37. Es necesario que se cumpla en mí lo que está escrito de mí, tiene cumplimiento. Jesús está afirmando que su ministerio y pronto su vida no es un fracaso, que tenía que ser de esta manera. Las maquinaciones perversas del sistema apóstata de Israel no fueron una derrota, y las peores cosas que podían hacer iban a cumplir el plan de Dios. Como escribió Lucas en la continuación de su evangelio, a este que fue entregado por el determinado consejo y el previo conocimiento de Dios, ustedes le mataron clavándole en una cruz por manos de inicuos. Jesús es el Cordero de Dios. Lo que al final puso a Cristo en la cruz no fue la traición de Judas, ni la trampa de los principales sacerdotes, ni la indiferencia de Pilatos, ni tampoco las confabulaciones de Satanás. Fue el cumplimiento del plan de Dios todo el tiempo. ¿Por qué? Porque alguien tenía que tomar el lugar de los pecadores, de ustedes y yo, que están en sintonía de tiempo con Dios. Todos vinimos desde Adán con la marca del pecado original. Y no había uno solo sobre la tierra que pudiera ser puro, perfecto, delante de Dios, para pagar el precio del pecado de la humanidad que el desgraciado de Satanás hizo meter al género humano para que toda la humanidad, hasta el día de hoy, estemos contaminados por el pecado original. La única salida está en Cristo Jesús. Por supuesto, ese fue el plan de Dios todo el tiempo. ¿Y por qué? Porque alguien tenía que tomar el lugar de los pecadores, de usted y de mí. Según la profecía del Antiguo Testamento, tenía que ser contado entre los transgresores, Isaías 53:12. Esa no fue una derrota dolorosa y final, sino el cumplimiento necesario de lo que vino a hacer.
Jesús había dicho a sus discípulos: tengo un bautismo con que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Ahora está diciendo, sin lugar a duda, que Él es el cumplimiento de Isaías 53 e identifica específicamente las palabras contado entre los transgresores. Pese a que esa expresión es solo una de las 20 que hablan en ese capítulo de su identificación como sustituto de los pecadores. Por lo tanto, si nos fijamos en Isaías 53, veremos que se divide en 4 partes. La primera sección, en realidad, empieza en Isaías 52, 14, donde el profeta describe al sustituto sufriente. Entonces, de la manera que muchos se asombraron de él, así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los seres humanos. Isaías 53:2 continúa en esa línea. No hay parecer en él ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. Él iba a estar cubierto de cicatrices y desfigurado. Así que resultaría repulsivo a quienes lo vieran. De ahí el profeta pasa a un segundo énfasis: el sustituto sufriente. Mejor, el sustituto suficiente. O sea, no había otro que pudiera igualar el costo del pecado para la humanidad, sino el que pagó el precio, que fue Jesús, un sustituto por el pecado de la humanidad suficiente. Isaías lo escribe. ¿Cómo lo escribe? Sencillamente diciendo: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Pero el Señor, el Todopoderoso Dios, cargó en Él, en Cristo Jesús, el pecado de todos nosotros. Como nuestro sustituto suficiente. Cristo pagó la pena por nuestras transgresiones y asumió el castigo por nuestras iniquidades. Nuestra culpa y la ira que esto exigía cayeron en cambio sobre Jesús, porque es el único sustituto de Dios suficiente para salvar a la humanidad. El único que podía ponerse en nuestro lugar y cargar con el peso de nuestro pecado. En los versículos 7 al 9, Isaías lo describe además como el sustituto sumiso. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca.
Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Y cerramos por el día de hoy diciendo que por medio de la opresión y del juicio fue quitado. Y respecto a su generación, ¿quién lo contará? Porque él fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la transgresión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos estuvo en su muerte, aunque nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su boca. ¡Qué cosa más linda! El Dios Todopoderoso asumió la pena por nuestro pecado, así como todo el odio, la burla y el abuso que el mundo podía lanzar sobre él, pero sin pensar en su propia defensa. Cristo se sometió voluntariamente a los horrores de la cruz por nosotros. Isaías 53 termina con una última perspectiva sobre el sacrificio de Cristo en los versículos 10 y 12, en los cuales el profeta nos presenta al sustituto soberano. Con todo esto, dice Isaías, el Señor quiso quebrantarlo y lo hirió. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia. Vivirá por días sin fin. Y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. A causa de la angustia de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Ahí estoy yo. Y créalo, usted que está en sintonía de tiempo con Dios. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Muchos de los que están en sintonía de tiempo con Dios deben entender que lo que hizo el Señor Jesucristo es el pacto eterno para los que lo recibimos y lo tenemos como nuestro único y suficiente Salvador. Para concluir por el día de hoy, en el lugar donde se encuentre, en algún lugar del mundo, levante sus manitas, cierre sus ojitos y repita conmigo esta oración, en la cual vas a recibir a Cristo y lo vas a reconocer como su único y suficiente Salvador. Repitan conmigo: Señor Jesucristo, yo reconozco que soy pecador o pecadora. Reconozco también que en la cruz del Calvario tú pagaste el precio de todos mis pecados y de todas mis rebeliones.
Señor Jesús, yo te pido perdón por mi vida pasada y te ruego que me laves con tu sangre, que ocupes el trono de mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Al reconocerme, Señor Jesús, como su hijo, yo me aparto del pecado, de la maldad, de todo lo que el ladrón me orientó, entre comillas, para que viviera mejor. Y ahora me sujeto a la autoridad divina de Cristo Jesús, para que Él escriba mi nombre en el libro de la vida eterna. En su nombre, Jesús. Amén. Buen Dios y Padre, esa multitud de personas que hicieron esta oración de fe, creyendo que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él, son personas salvas. A partir de ahora, busquen una denominación religiosa de sana doctrina, una iglesia que les enseñe la bendita palabra de Dios, no que les enseñe dogmas ni retos religiosos, sino lo que dice el fundamento de la Biblia, la bendita palabra de Dios. Y sigan el camino, la verdad y la vida que solo está en Cristo Jesús. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.